Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar hoy con el tema número 6 relativo em, em, relativo al derecho constitucional tributario. En las últimas dos clases hemos venido examinando lo atinente a los principios constitucionales. En primer lugar, revisamos el principio de legalidad tributario, que como lo he repetido insistentemente, se trata de la piedra angular del sistema tributario, no solo en Venezuela, sino en el derecho comparado. En la clase del día lunes estuvimos revisando lo vinculado al principio de la capacidad contributiva. Habíamos ofrecido algunas aproximaciones desde el economista Adam Smith en el siglo XIX hasta más reciente en Argentina con Dino Haras. Habíamos visto unas aproximaciones al concepto de capacidad contributiva. Habíamos visto que se trata de un elemento muy importante porque la capacidad contributiva constituye el fundamento ético y jurídico de la obligación de contribuir, representa la medida concreta de la carga fiscal que deberá soportar cada obligado y además constituye el límite de la potestad tributaria de los entes políticos territoriales que pueden crear tributos para gravar la riqueza de los particulares. De manera que no se trata de un principio baladí, sino sumamente importante. Hicimos un poco, representamos la importancia de este principio en la medida que él procura buscar manifestaciones de riqueza para que sean el objeto de gravamen respecto a los particulares. Esas manifestaciones de riqueza, vimos, pueden estar constituidas por actos, negocios o hechos de naturaleza jurídica o económica, que el legislador considere que son reveladores de un patrimonio, que representan hechos o relativas a la circulación de bienes o a la adquisición de bienes que están vinculados al gasto o al consumo o a la posesión de una renta. De manera que a eso atiende el principio de capacidad contributiva, no solamente a que representa ese límite para gravar a los particulares, sino además que el principio de la capacidad contributiva lo que procura es determinar, hallar cuáles son esas manifestaciones de riqueza. Yo ponía un ejemplo en la clase del día lunes, que es como un detector de metal. Alguien que va en la playa, dentro de la arena, con un detector de metal, buscando algún tipo de elemento precioso. Lo que busca la capacidad contributiva es precisamente dónde se hallan esos elementos representativos de riqueza, porque en ausencia de capacidad contributiva no hay posibilidad de tributar, no hay posibilidades de aportar bienes de los particulares. Con el tema número 5 estuvimos viendo, cuando vimos los tributos, recuerdo haber puesto un ejemplo para representar algunos de los tipos que revisamos en aquella oportunidad. Y el, eh, hipotéticamente elaboramos un tributo que tenía como hecho imponible la posesión de un celular inteligente de quinta generación. Imaginemos entonces que la Asamblea Nacional crea un tributo donde todas las personas que tengan un celular de quinta generación, un celular inteligente, van a pagar $125 mensual. Bueno, nosotros pudiésemos ver que efectivamente un tributo de esta naturaleza no respeta la capacidad contributiva, porque la sola circunstancia de tener un celular de quinta generación no quiere decir que usted tenga $125 mensuales para pagarle a el poder nacional.
De manera que fíjense ustedes que aquí un tributo de esta naturaleza no representaría adecuadamente la capacidad contributiva de los destinatarios de la norma. En este sentido, hemos visto igualmente que el principio de capacidad contributiva recogido constitucionalmente en el artículo 316 de la Constitución no tenía un carácter principista programático, sino tenía un carácter auténtico, carácter vinculante. ¿Qué queríamos decir con eso? Que la capacidad contributiva no se trata de un desideratum, no se trata de un ideal, sino que el legislador al momento de diseñar cualquier tributo debe reflejar capacidad contributiva. Entonces, la capacidad contributiva tiene además un elemento adicional, que es que no solamente debe buscar manifestaciones de riqueza, sino que esa manifestación de riqueza sea proporcional, sea racional a la aptitud económica del sujeto para contribuir. Y habíamos puesto en la clase del día lunes igual una representación, alguien que obtuviera una renta por concepto de arrendamientos de $200 y se le exigiera un tributo de 180. Si bien es cierto que la percepción de arrendamientos pudiese representar, no pudiese, representa auténticamente una manifestación de riqueza, de capacidad contributiva, un tributo de $180 cuando el ingreso es de 200, no sería proporcional, no sería racional a la actitud económica del sujeto para contribuir. Entonces, fíjense cómo este principio de capacidad contributiva tiene distintas connotaciones, tiene distintas aristas. El principio sirve para limitar la posibilidad de gravar al ciudadano, busca manifestaciones de riqueza, pero esas manifestaciones de riqueza, además, al momento de aplicarlas, tienen que ser racionales, proporcionales. En este sentido, las normas que crean o que un tributo no deben entonces tampoco desmentir la voluntad del legislador. Y por otra parte, el principio de capacidad contributiva también impone que el legislador no emplee ficciones jurídicas o presunciones absolutas al definir las realidades económicas gravadas. ¿A qué atienden estos dos últimos elementos? Que las normas reguladoras del tributo no desmientan la voluntad del legislador. Yo voy a ver, pero no Pueden había... mantener por favor, los micrófonos apagados para evitar los ruidos de personas que están viendo la clase asincrónica. ¿Qué se requiere? ¿A qué alude entonces que las normas del tributo no desmientan la voluntad del legislador? Bueno, asumamos, por ejemplo, que se cree como existe la ley de impuestos sobre la renta que grava la utilidad o la ganancia que pueda obtener una persona. En este planteamiento general, veríamos que se trata de un principio que respeta la capacidad contributiva. Pero imaginemos entonces que en el desarrollo de esta norma, cuyo hecho generador respeta la capacidad contributiva, el legislador en las normas que van a desarrollar este hecho generador diga, bueno, una compañía al momento de determinar su ganancia o utilidad, que es la que va a ser grabado con el impuesto sobre la renta, no se le va a permitir sino descontar el 50% de los salarios que paga a sus empleados y el 25% de los gastos de publicidad. Y no se le va a permitir descontar lo que pague con motivo de agasajos a sus empleados y solamente va a poder descontar el 35% de los costos que haga en materia tecnológica. Entonces, fíjense que en este caso, estas normas reguladoras del tributo desmienten la voluntad del legislador. Porque si bien un impuesto sobre la renta, un impuesto sobre la utilidad respetaría la capacidad contributiva, la capacidad económica, estas normas dirigidas a el desarrollo del tributo desmienten la voluntad del legislador. De manera que son aquellas
las que contradicen el principio de capacidad contributiva, lo que en consecuencia devendría en la inconstitucionalidad de este tributo. Entonces, fíjense que más allá de decir que la capacidad contributiva es el límite racional de los contribuyentes para pagar el tributo, lo cual es cierto, la capacidad contributiva abarca muchos más aspectos, tiene una complejidad mucho mayor que está vinculado a estos aspectos que nosotros ahora revisamos. El otro elemento que les decía que debe tomarse en cuenta cuando hablemos de la capacidad contributiva es que el legislador no emplee ficciones jurídicas o presunciones absolutas al momento de definir las realidades económicas grabadas. Bueno, tengamos de nuevo el caso del impuesto sobre la renta. Y supongamos que el legislador, al momento de establecer lo que van a pagar los exhibidores, los productores de películas en el extranjero, dice que sus costos y sus gastos van a ser del 35%. Bueno, posiblemente los costos y los gastos de los productores de películas en el extranjero sean superiores a ese 35%, pero lo que se cuestiona es precisamente fijar esas ficciones jurídicas o esas presunciones absolutas que no representan la capacidad contributiva, porque puede ser que para este productor de película exhibirlas en Venezuela tenga un costo muy superior a este porcentaje que la ley dice que cuáles son sus costos y sus gastos. De manera que en el diseño del tributo que considere adecuadamente la capacidad contributiva, deben evitarse entonces el empleo de ficciones jurídicas o presunciones absolutas al momento de definir los hechos gravados. En este contexto, la capacidad económica como un principio superior que orienta el sistema tributario no se agota entonces, como le decía, en la formulación del tributo, sino que debe aplicarse igualmente en el desarrollo de ese tributo. De nuevo el ejemplo de la ley de impuesto sobre la renta, donde se rechacen costos y gastos o se limiten costos y gastos, debe igualmente abarcar los procedimientos para la determinación y la existencia de la obligación tributaria. De manera que principio de legalidad y capacidad contributiva son dos principios que son cara y reverso y que están dirigidos particularmente a evitar que la imposición se convierta en una imposición arbitraria. Sin embargo, el elenco de los principios constitucionales no se agota en materia tributaria, no se agota con el principio de legalidad tributaria y el principio de la capacidad contributiva, sino además está previsto en la Constitución el denominado principio de la no confiscación. En materia general, antes de introducirnos al ámbito estrictamente tributario, tenemos que la confiscación es una acción mediante la cual el Estado priva de manera forzosa a un individuo de bienes de su propiedad sin que medie una justa indemnización. Y está amparado en situaciones de conflicto bélico o situaciones de delitos. Y tiene consagración constitucional en el artículo 116 de la Constitución. Ahora bien, cuando se habla del principio de la no confiscación en materia tributaria, pueden surgir algunos cuestionamientos en cuanto a cuál es el alcance, cuál es el significado del principio de la no confiscación de manera tributaria. ¿Por qué? Bueno, podemos cuestionar este principio de la confiscación en el sentido que el deber de pagar los tributos, el deber de pagar los tributos constituye un reconocimiento implícito del derecho de propiedad.
por lo cual el ejercicio del derecho tributario no supone una violación del derecho de la propiedad. Cuando el legislador dice que se va a pagar el 16% cuando se compren bienes y servicios a título del IVA, hay un reconocimiento de que el contribuyente es propietario de unos activos, en este caso un dinero, y que está obligado a pagar una porción a título de las compras de bienes y servicios que haga. De manera que en principio no pudiese haber confiscación cuando hay un reconocimiento implícito de la propiedad en cabeza de el particular. Por lo cual, algunos han cuestionado que el ejercicio del poder tributario regulado en la Constitución, previsto en una ley, constituya una apropiación indebida por parte del Estado de bienes de la propiedad. Muy por el contrario, la tributación implica un reconocimiento del derecho de la propiedad. Nadie puede pagar impuestos si no tiene una actividad económica o no tiene unos bienes respecto a los cuales pueda pagar un impuesto, un tributo. Entonces, ¿en qué medida aplica este principio de la no confiscación en materia tributaria? La confiscación o la posibilidad de que un tributo sea confiscatorio en materia tributaria se verifica cuando el tributo afecta de una forma irracional el capital, la renta o el patrimonio mismo. En esa medida que el tributo sea de tal entidad que anule el capital, la renta o el patrimonio del contribuyente, lo que le obligaría a disponer injustamente de otros bienes para pagar el impuesto, en esa medida el tributo se convertiría en un tributo confiscatorio. Y es que los tributos no pueden tener un efecto estrangulador. Los tributos no pueden destruir la fuente de la riqueza, y a eso alude el principio de la no confiscación. El principio de la no confiscación funciona como una garantía para que el legislador, al momento de crear un tributo, no diseñe unos tributos que puedan terminar afectando al propio sujeto al cual están dirigidos. Supongamos, por ejemplo, en la muy reciente ley de registros y notarías, que seguramente algunos ustedes habrán tenido oportunidad de leer, de ver su publicación en la Gaceta Oficial, se han aumentado todas las tasas correspondientes a los servicios que prestan registros y notarías. Ya nosotros, cuando vimos los tributos, vimos que en las tasas media un principio fundamental que se llama el de la razonable equivalencia, y que no necesariamente está involucrado el concepto de capacidad contributiva, pero que habíamos dicho que era aconsejable que aquel también se tuviese en cuenta cuando se diseñaran las distintas tasas. Y un poco con este contexto, solamente quisiera mencionarle el caso de una de las tasas que han aumentado. Por ejemplo, el registro de las capitulaciones matrimoniales puede hoy en día fijarse una tasa que puede llegar hasta los $3,000. Obviamente el primer problema que tenemos respecto de esta tasa por el registro de las capitulaciones matrimoniales es que excede la razonable equivalencia, deja de ser una tasa. Eso no es lo que le cuesta a un registro el servicio de inscribir, tramitar, gestionar e inscribir unas capitulaciones matrimoniales. Podríamos nosotros incluso decir que más que una tasa se trata de un impuesto a la celebración de capitulaciones matrimoniales, pero es que incluso en el caso de capitulaciones matrimoniales resulta exagerado, resulta escandaloso considerar que un acto de esta naturaleza, su registro puede llegar a costar hasta $3,000. En ese caso, fíjense que una tasa de esta naturaleza, o incluso si lo consideramos un impuesto, tendríamos que decir que es exorbitante, es impagable. De manera que
un tributo de esta naturaleza, nosotros pudiésemos decir que es confiscatorio. ¿Confiscatorio por qué? Bueno, porque muy probablemente para algunos sujetos será imposible pagar estos $3.000, o en caso de una necesidad yo tendría incluso que vender un vehículo, otro activo de mi propiedad para poder pagar esta tasa en la medida que yo crea necesario celebrar capitulaciones antes de contraer matrimonio. De manera que de eso se trata el principio de la no confiscación. El legislador fue muy celoso al momento del diseño de los principios constitucionales, precisamente considerando la voracidad fiscal que pudiese tener en algún momento estar establecida en una ley en el diseño de su tributo para decir el diseño de los tributos pasa porque estén previstos en una ley, principio de legalidad tributaria, que se respete la capacidad económica y contributiva capacidad económica o contributiva de los sujetos y obligados, y adicionalmente que se tome en cuenta que esos tributos no pueden tener un efecto estrangulador respecto de los sujetos que respecto a los cuales se van a aplicar. Vale la pena mencionarles que en la Constitución del año 61 no se establecía expresamente la prohibición de los efectos confiscatorios de los tributos. En la Constitución del año de 1999 se incorpora expresamente este principio que antes tenía un carácter no escrito. Era un principio implícito, el de la no confiscación. En la Constitución del 99 adquiere un carácter explícito. En este sentido, señala el artículo 317 de la Constitución lo siguiente. Y lo voy a compartir aquí en pantalla con ustedes. Señala el artículo 317 de la Constitución lo siguiente. No podrán cobrarse impuestos, tasas ni contribuciones que no estén establecidos en la ley. Principio de legalidad tributaria. Ni concederse exenciones y rebajas ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las leyes. Principio de legalidad. A renglón seguido, concluye este artículo 317 de la Constitución señalando lo siguiente. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. De manera que esa prohibición implícita de la cual se hablaba previo a la Constitución del 99 adquiere carácter escrito en la Constitución vigente. Me detengo. Hay una pregunta de Pedro Montilva en el chat. Dice, la sentencia de la Sala Político-Administrativa sobre el caso del diseño de la tasa de recolección de residuos sólidos del municipio Mariño del estado de Nueva Esparta es un ejemplo de capacidad contributiva. No cumple con las aristas de dicho principio. Efectivamente, Pedro, se ve que Pedro ha revisado el material que está en nuestra aula virtual. Creo que lo había mencionado cuando me referí al caso de las tasas. Pero efectivamente, la nulidad de la ordenanza de recolección de desechos sólidos del municipio Mariño del estado Nueva Esparta es un caso paradigmático donde la sala constitucional anuló esta ordenanza al considerar que su aplicación resultaba confiscatoria. Pudiese ser de tal gravedad esa tasa que resultaría confiscatoria. Efectivamente, Pedro, es un buen ejemplo. Gracias por recordármelo. No obstante,
A pesar de este caso que menciona Pedro del municipio de Mariño, del artículo 317 de la Constitución, donde expresamente señala que los tributos no pueden tener efectos confiscatorios, ahí se presentan dificultades prácticas para la aplicación de este principio constitucional. Cuando ha sido denunciado la violación del principio de que los tributos tengan efectos confiscatorios, la sala ha demandado a los contribuyentes una prueba numérica de este efecto, o ha considerado que alguno de los elementos del diseño del tributo que tenga efectos confiscatorios o que pudiesen tener efectos confiscatorios, no significa que el tributo en sí mismo lo tenga. Y ha sido renuente a entrar a examinar el tema de la capacidad contributiva en algunas situaciones particulares. Sin embargo, el principio de que los tributos tengan efectos confiscatorios sigue siendo una herramienta importantísima para el diseño de los tributos y la defensa de los contribuyentes hacia aquellos que, independientemente de la posición que pueda tomar la sala político-administrativa o la sala constitucional, tenga un efecto de anular la actividad económica, limitar la actividad económica, hacer que el contribuyente tenga que vender activos, pedir préstamos para poder pagar un tributo. En todas estas situaciones parecería claro que un tributo de esta naturaleza viola el principio constitucional de que los tributos tengan efectos confiscatorios. Y aquí podemos establecer una relación con con el principio constitucional de la capacidad contributiva. Volvamos al ejemplo del detector de metales. ¿Cómo se vincula? ¿Cómo se armoniza? Capacidad contributiva y no confiscación. Bueno, la capacidad contributiva, como vimos, es el detector de metales. Lo que busca es la riqueza. La capacidad contributiva persigue hallar manifestaciones adecuadas de riqueza. En tanto que el principio de la no confiscación lo que protegería es que a través de la imposición se destruya esa fuente de riqueza. No destruir la riqueza es una función del principio constitucional de que los tributos no tengan efectos confiscatorios. Buscar la riqueza sería una función de capacidad contributiva. Vemos entonces la interrelación que existe entre uno y otro, y que en ambos casos se asocia con otro principio, ya no de naturaleza constitucional, pero un derecho consagrado en la Constitución, que es el de la libertad económica, establecido en el artículo 112 de la Constitución. En este sentido, el tributo que se pretenda cobrar no puede ser irracional, tan elevado, que limite o impida el derecho de los ciudadanos, de los sujetos, a dedicarse a la actividad lucrativa de su conveniencia, de su preferencia. De nuevo, volvamos a el ejemplo de los cánones de arrendamiento. Si se dijeran que los cánones de arrendamiento van a estar grabados con el impuesto sobre la renta, con una alícuota del 90%, una alícuota de esa naturaleza resultaría confiscatoria, porque el remanente que le quedaría al propietario como utilidad no lo podría ni siquiera invertir para el acondicionamiento del inmueble y para obtener una ganancia adecuada o idónea por el goce que le permite un tercero de bienes de su propiedad. De manera que, más allá de que en la actualidad, por otras razones jurídicas, el arrendamiento no sea una actividad atractiva, si además nosotros fijáramos una alícuota de esta naturaleza, yo creo que es claramente se advierte claramente que significaría sentenciar a muerte los contratos de arrendamiento,
en la medida que alguien tuviese que pagar el 90% de lo que recibiera a este título. O significaría encarecer los cánones de arrendamiento porque de alguna manera el propietario o el arrendador trataría de recuperar a través de los cánones este impuesto elevado. En consecuencia, en este sentido, y creo que el canon de arrendamiento nos sirve para explicar la siguiente observación, no es necesario que se limite la actividad en forma expresa. Basta que el tributo sea de tal entidad que establezca una carga insoportable que pueda llevar al contribuyente a abandonar la actividad económica para que se entienda que ese tributo tenga efectos confiscatorios. De manera que la incorporación de la provisión de lo que los tributos tengan efectos confiscatorios representa un importante avance en materia constitucional a propósito de la Constitución promulgada en el año de 1999. El siguiente principio que vamos a examinar es el denominado principio de la generalidad, que tiene consagración constitucional en el artículo 133 de la Constitución, que ya lo voy a poner aquí en pantalla. Establece el artículo 133 de la Constitución: toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el impago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. Entonces, fíjense que la Constitución establece el denominado principio de la generalidad. Todos los particulares están obligados a coadyuvar con los gastos públicos en la medida de lo que esté previsto en la ley. Eso significa, en términos prácticos, que todos, independientemente de las circunstancias particulares, están obligados a pagar tributo. Bueno, la respuesta yo creo que es clara o debería estar clara para ustedes. Esto no significa que todos tenemos que pagar tributo. Y me encantaría saber que ustedes conocen la continuación de esta afirmación. No todos tenemos que pagar tributo, sino lo vamos a hacer en la medida en que exista capacidad contributiva, que exista capacidad económica. Entonces, fíjense de nuevo cómo la obligación de coadyuvar con los gastos públicos se enlaza con el principio de la capacidad contributiva. Alguien que no tenga medios, alguien que no tenga recursos, sería inmoral, inético y violatorio del principio de capacidad contributiva y no confiscación obligarlo a pagar tributo, independientemente del enunciado general de la obligación de todos los ciudadanos de colaborar con las cargas públicas. El siguiente principio constitucional en materia tributaria es el denominado principio de la igualdad. Este principio de la igualdad, establecido en forma genérica en el artículo 133 de la Constitución, se refiere a la igualdad de las cargas fiscales. Se refiere a la igualdad en la imposición respecto de la situación económica del particular. Como ustedes saben, con la Revolución Francesa se expresa que se está prohibido establecer privilegios
y desconocer derechos inherentes a la personalidad humana. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Bueno, una frase que ustedes han escuchado quizás en otra ocasión, que la ley debe dar igual tratamiento a las personas que estén en condiciones análogas, o el lugar común, que es tratar igual a los iguales y desigualmente a los que están desiguales. ¿Cómo aplica esto en materia tributaria? Bueno, en materia tributaria, este principio de la igualdad consagrado en el artículo 136 implica la igualdad económica. A igualdad de circunstancias económicas debe corresponder igual tributo. Es decir, si hay una empresa del sector de comunicaciones que genera una riqueza, y hay una empresa del sector de servicios de computación que tienen la misma utilidad, bueno, sería inconstitucional por discriminatorio, por violatorio del principio de la igualdad, que a la empresa, por ejemplo, de telecomunicaciones se le impusiese una alícuota superior que aquella que se le impone a la empresa de plástico. No me recuerdo ahora cuál era el otro ejemplo. A circunstancias económicas iguales debe establecerse el mismo tributo. Y esto tuvo repercusión hace muchos años en materia del impuesto municipal a las actividades económicas, particularmente de las empresas que llevaban a cabo prestaciones de servicios a la industria petrolera y no tenían un establecimiento permanente en el municipio donde llevaban a cabo esa explotación. En ese entonces, los municipios diseñaron la llamada figura del contribuyente transeúnte, donde decían, los que le presten servicios a la industria petrolera y tengan una sede en el municipio, se les grabará con el 5%. Pero aquellas empresas que presten servicios a la industria petrolera que no tengan un establecimiento permanente, una oficina, un local o un establecimiento en el municipio, se les grabará con el 12%. Entonces, fíjense ustedes que la actividad de servicio a la industria petrolera que se prestaba en el municipio Sotillo del estado Anzoátegui era de la misma naturaleza, sea que lo prestara una compañía que tenía su sede en ese municipio, o sea que no. Las circunstancias económicas eran iguales. Sin embargo, por el solo hecho de que esta empresa no tuviese establecimiento permanente, se le iba a gravar con un monto superior. Vemos entonces que este gravamen a los denominados contribuyentes transeúntes constituía una grave violación del principio de la igualdad en materia tributaria. En aquella oportunidad, los contribuyentes demandaron la nulidad de estas ordenanzas por razones de inconstitucionalidad al violar este artículo 133 de la Constitución, y en su oportunidad la Corte Suprema de Justicia y luego incluso el Tribunal Supremo consideró inconstitucionales e ilegales los reparos que se hacían por este motivo. Posteriormente, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que la veremos en algún momento, proscribió darle un tratamiento distinto a aquellos contribuyentes que no tuviesen establecimiento en un municipio determinado. De manera que lo que quiero evidenciar con este ejemplo, que la igualdad en materia tributaria se resume en el hecho de que dos contribuyentes en las mismas circunstancias deben ser tratados de la misma manera. Esto no significa que el legislador en determinadas circunstancias pueda tener un margen de discrecionalidad. El concepto de igualdad puede tener atenuaciones, puede tener relajamientos, pero esos apartamientos deben estar justificados. La discrecionalidad no equivale a la arbitrariedad. Vamos a ver esto último con un ejemplo. Como les dije, una empresa de comunicaciones y una empresa de plástico
deberían ser gravados de la misma manera porque las circunstancias económicas son las mismas. Y esto era una representación del principio de legalidad, del principio de igualdad en materia tributaria. Sin embargo, como le dije, el principio de igualdad también admite atenuaciones, admite apartamiento. ¿Y en qué sentido nosotros entendemos esta flexibilización? Bueno, imaginemos que hoy en día en Venezuela, por razones económicas, por razones de generar divisa, por razones de generar empleo, se considera un sector prioritario el sector turismo. De manera que para impulsar el sector turismo, para que nuevas empresas abran operaciones de manera turística, en materia turística, para que se amplíen las existentes, el legislador pudiese, en este caso, por ejemplo, gravar de manera distinta la actividad de los prestadores de servicio turístico. En vez de grabarlo, digamos, con el 34%, lo vas a grabar con el 20%. En este caso, este apartamiento, esta atenuación del principio de la igualdad tendría justificación extrafiscal en la necesidad de promover, estimular un sector que necesita un reimpulso, que está pasando por un momento crítico y como una forma de estímulo se le graba de una manera diferencial. Fíjense que en este caso el apartamiento del principio de la igualdad se encontraría justificado, porque como les he comentado, la discrecionalidad no equivale a arbitrariedad. Hoy en día hay un caso muy particular y muy discutido en materia tributaria que tiene que ver con la llamada figura de los sujetos pasivos especiales. Para aquellos que no hayan escuchado de esta figura, es una categoría especial de contribuyentes que se designa en función de cuando se superan determinados montos de ingresos o ventas en un ejercicio fiscal determinado. Esta categoría de los sujetos pasivos especiales fue creada originalmente para concentrar en una categoría mucho más pequeña a los grandes contribuyentes, de manera de facilitarles a estos contribuyentes las labores las actividades del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y por otra parte poder fiscalizar y poder revisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de esta categoría de sujetos, digamos que 2.000 sujetos pasivos especiales representaban el 60% de la recaudación, por los cuales concentrar los esfuerzos en revisar este grupo de contribuyentes especiales constituía una labor de eficiencia en la gestión de los tributos. Y esta era un poco la idea inicial de la creación de esta categoría denominada sujetos pasivos especiales, que estos sujetos tuviesen un trato, cumplieran sus obligaciones tributarias en unas determinadas oficinas, en unos determinados lapsos, tuviesen determinadas acceso a determinados servicios dentro de la administración tributaria y fuesen objeto de una vigilancia distinta. Sin embargo, en el curso de los años, la figura de los sujetos pasivos especiales se ha pervertido porque ahora la calificación de un sujeto como sujeto pasivo especial determina consecuencias tributarias distintas a las originalmente concebidas cuando se creó esta categoría de contribuyentes. ¿Y a qué me refiero? Bueno, el legislador ha venido diseñando tributos que se aplican exclusivamente a los llamados sujetos pasivos especiales. Así tenemos que el impuesto a las grandes transacciones financieras
que se exige cuando hay un débito en las cuentas bancarias, tiene como únicos sujetos, tiene como únicos contribuyentes a los sujetos pasivos especiales. El régimen de retención del IVA, por ejemplo, tiene como destinatarios exclusivamente los sujetos pasivos especiales. El impuesto a los grandes patrimonios tiene como destinatario a los sujetos pasivos especiales. En el Código Orgánico Tributario, las multas por deberes formales se incrementan por el hecho de ser sujetos pasivos especiales. En la ley de impuestos sobre la renta no se permite aplicar el ajuste por inflación a los sujetos pasivos especiales. Entonces vemos cómo esta categoría de sujetos pasivos especiales ha venido siendo utilizada ya no como una función de vigilancia y de supervisión en materia tributaria, sino para que a este particular grupo o categoría de contribuyentes van a ser recipiendarios de normas tributarias especiales que no le aplican a la universalidad de los demás contribuyentes. En este sentido, se viene criticando el empleo de la figura de los sujetos pasivos especiales para la creación de tributos porque constituiría una violación del principio de la igualdad en materia tributaria. Cuando hablamos hace unos minutos de que los apartamientos del principio de legalidad, del principio de la igualdad tenían que estar justificados, vale también igualmente mencionar el caso de las exenciones o exoneraciones, que no son otra cosa que perdón del pago de la obligación tributaria, de eximentes del pago de la obligación tributaria, y que como en el caso que les hablé del sector turístico, se admiten estos beneficios fiscales como un instrumento armonizador de otros valores: justicia, bienestar general, protección de la economía nacional. Así, por ejemplo, cuando se dicta un decreto de exoneración o de exención, por ejemplo, en el ámbito de la importación de medicamentos genéricos, no se está pensando únicamente en temas recaudatorios, en temas fiscales, sino que esa exención o esa exoneración va a permitir reducir los precios, impulsar la actividad de las empresas farmacéuticas, entre otros elementos. Luego tenemos, y ya muy rápidamente para concluir la clase de hoy de los principios constitucionales, tenemos el principio de la progresividad, que ya lo conversamos al momento cuando vimos la clasificación de los impuestos y los tipos de impuestos proporcionales y progresivos. En esta ocasión, el principio de la progresividad alude a que teóricamente las personas deberían pagar mayores impuestos en la medida que aumenta su riqueza gravada. En palabras llanas, a eso atiende el principio de la progresividad, que tiene recepción constitucional igualmente en el artículo 316 de la Constitución, que es del siguiente tenor. Establece el artículo 316 de la Constitución que el sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del contribuyente, que es el principio de capacidad contributiva, y añade, atendiendo a el principio de la progresividad. Fíjense ustedes entonces cómo la Constitución incorpora también el denominado principio de la progresividad, que representa un principio complementario al de la capacidad contributiva, y que de alguna manera busca adecuar la presión de los tributos a los mayores niveles de capacidad económica.
¿Qué es lo que les comentaba unos minutos atrás? De lo que se trata es que las personas que tengan mayores riquezas, mayores ingresos, en esa misma medida aporten más para soportar las cargas públicas. De manera que quienes adquieran, posean o consuman mayores riquezas, tributen en mayor medida mediante alícuotas superiores. Entonces, se trata de un principio vinculado a gravar con alícuotas mayores en la medida que la riqueza sea mayor. Colateralmente, haciendo aquí una pequeña digresión, desde el punto de vista económico se ha criticado el principio de la progresividad en la medida que dicen los economistas que este principio de la progresividad, al poner alícuotas mayores al que produzca más, termina castigando al más eficiente, al más productivo, de manera que aquel que tiene mayores riquezas y mayores ingresos, porque ha sabido adecuar ingresos, costos, aplicar tecnología, ser más eficiente en la gestión de su negocio, termina siendo grabado con mayores alícuotas. En todo caso, el principio de la progresividad, como vimos, sigue teniendo una importancia capital en el diseño de los tributos en Venezuela, y se entiende que este principio de la progresividad no está enfocado en un impuesto particular, sino en la globalidad de los tributos, en la globalidad de las cargas que se imponen a los particulares. Y finalmente, y aquí no me voy a detener particularmente, estos principios solo pueden tener virtualidad aplicativa en la medida de que ante un desvío, ante una arbitrariedad, ante una situación que desmienta estos principios, el contribuyente pueda acudir a un tercero, en este caso a un juez, para poder controlar el ejercicio del poder tributario. De manera que el último de los principios constitucionales es el principio de la tutela jurisdiccional, que está representado por el derecho al debido proceso, a la defensa y a la participación en los procesos contenciosos. De manera que sería romántico, retórico, referirnos a los demás principios si el contribuyente no pudiese hacer valer estos principios ante un tribunal. Bueno, con este último principio de la tutela judicial efectiva o el derecho a la defensa y al debido proceso, completamos el tema número 6 y en la clase del día lunes, los que participen de manera sincrónica, arrancaremos con el tema número 7. En los próximos días voy a estar subiendo al canal de YouTube ambas clases. Pedro, ¿tú tienes la mano levantada? ¿Era la pregunta que habías puesto en el chat o tienes otra? Buenas tardes, profesor. Feliz año. Feliz año a todos los compañeros. Profesor, los privilegios que le da la norma a los sujetos pasivos especiales de alguna manera no entran en contradicción con el principio de igualdad, por lo menos de manera indirecta. Pedro, yo no creo, el régimen de los sujetos pasivos especiales no otorga ningún privilegio en particular. Lo que impone son cargas a estos grupos de contribuyentes y en la actualidad el carácter de sujeto pasivo especial te hace destinatario de unos tributos que no le aplican a los llamados contribuyentes ordinarios. De manera que no es un tema de privilegio, se trata de un tema de discriminación. Una empresa que es sujeto pasivo especial está obligada a pagar unos tributos que no le aplican a otros contribuyentes. Ahí es donde podemos identificar la lesión al principio de la igualdad. Ok, está bien. Gracias. De nada. Bueno, si no hay otra duda, nos vemos en la clase del día lunes. Ya estaré subiendo próximamente ambas grabaciones a el aula virtual. Muchas gracias por acompañarme. Saludos. Hasta luego.